Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión nos estamos preparando para comenzar nuestros estudios sobre el libro de Apocalipsis. En breve momento vamos a presentarle lo que es este primer estudio introductorio sobre el Apocalipsis, que es muy pertinente para los tiempos que estamos viviendo y por lo tanto recomendamos a nuestros estudiantes de la Universidad Teológica Yalón como también a otros estudiantes de otras universidades que siempre nos siguen para que puedan tomar esta información de vital importancia y puedan avanzar en respecto a este curso del Apocalipsis, preparado lógicamente por nosotros. Estas son las imágenes que vamos a utilizar. Es un material exclusivo nuestro, que preparamos con el fin de utilizarlo como herramienta principal, amén, con nuestros estudiantes, material de apoyo. Cuando el estudiante queda registrado con nosotros, le enviamos a través de su correo electrónico estas presentaciones en PowerPoint, como también el libro de texto que muchas veces usamos de base o de fuente principal. Le enviamos un libro en PDF para que tengan tales informaciones. Más sin embargo, les recomendamos siempre la presentación porque esta contiene un resumen no solamente del libro de texto principal, sino también de otros autores y otros comentaristas que al respecto hayan emitido algún criterio o alguna opinión relevante con respecto a los temas que estamos involucrados. El libro Apocalipsis ocupa un lugar prominente en el canon del Nuevo Testamento y en la Biblia completa, pues ese libro cierra la revelación especial de Dios, es decir, las Escrituras. Apocalipsis constituye grandemente la unidad de la Biblia como un todo. En el Génesis, por ejemplo, vemos que dice que es el principio de todos los tiempos. El principio de y Apocalipsis es lógicamente el cierre, la consumación de los tiempos. En efecto, en Génesis vemos los comienzos de todas las cosas, del mundo, del hombre, del pecado, del pueblo de Dios, etc. Y en Apocalipsis vemos la consumación y el fin de todas las cosas, tal como se presentan finalizando este gran periodo. Por su contenido, Apocalipsis es uno de los libros favoritos de un gran número de creyentes. El libro que despierta en sus lectores una gran gama de emociones, de sentimientos. Apocalipsis es, sin lugar a duda, el libro más complejo de toda la Biblia, el más difícil de entender debido principalmente a su lenguaje literario lleno, lleno de grandes retos, por así decirlo, retos literarios, simbolismos, visiones complejas, por lo cual, a pesar de ser el libro más leído, sin lugar a duda, Apocalipsis representa el libro menos entendido, el más complejo que podamos nosotros ver, visualizarlo en la actualidad. Apocalipsis es el libro que más pasión ha despertado, que más interpretaciones ha levantado y que ha generado las más grandes polémicas en los más ilustres concilios. Al entrar en el estudio es necesario establecer varias premisas importantes que nos permitirán superar las dificultades interpretativas de este libro y adentrarnos a una exégesis correcta. Primero, tenemos que aceptar el método gramático histórico de interpretación como norma general de interpretación bíblica. No podemos alegorizar todo, simplemente tenemos que analizar el tipo de literatura y de acuerdo al tipo de literatura nosotros interpretamos si se trata de un lenguaje simbólico, literal, o si se trata más bien de un lenguaje o cualquier otro tipo de lenguaje. Segundo, reconocer que el Apocalipsis, la interpretación es una interpretación dispensacionalista, es decir, corresponde a un periodo determinado de la historia, de acuerdo a los estudios de las grandes dispensaciones que Dios ha tratado con el hombre en diferentes periodos y en cada periodo hay una revelación especial del plan de Dios y por lo tanto el libro Apocalipsis se cierne en la semana 70 de Daniel, en el periodo conocido como la Gran Tribulación,
que debe ser un tema aparte, un periodo aparte, estudiado particularmente en este contexto y ver en este contexto cómo se involucra con los gentiles, con cuál es la participación de la iglesia, cuál es la participación del pueblo de Israel en estos aspectos. Tercero, considerar un enfoque premilenial de interpretación, el cual establece el regreso de Cristo antes del milenio y este como un periodo literal de 1000 años. Y cuarto, tomar en cuenta el enfoque pretribulacionista, que en conjunto el premilenarismo constituye las bases teológicas del pentecostalismo. El pretribulacionismo establece que la iglesia será liberada y llevada al cielo antes de este periodo conocido como la Gran Tribulación. Si el estudiante de teología respeta estos principios, podrá contar con una sana interpretación de este libro sin temor de caer en conclusiones equivocadas y personalistas que se aparten del contenido general de las Escrituras. El dato general del libro es importante conocerlo. El título del libro para muchos es La consumación de los propósitos de Dios. Otro es La ira de Dios es consumada, la redención es consumada, la consumación de los tiempos. Todo tiene que ver con el término de consumación. Y consumación es cuando se completa algo, cuando algo se acaba, cuando ya está listo, cuando se ha finalizado. Y por lo tanto, en la consumación de los tiempos, Dios va a llevar a cabo todos los que ha planificado y se realizará necesariamente conforme al orden establecido por Dios. Y ahí tenemos, por ejemplo, el marco histórico de este libro es el año 96 aproximadamente después de Cristo, siendo Domiciano emperador de Roma. El contexto histórico es como se lee. El Apocalipsis fue escrito en el año 96, siendo Domiciano emperador de Roma, conocido como uno de los grandes perseguidores del cristianismo. Apocalipsis comienza con Juan, el último apóstol que sobrevivía y un hombre de edad avanzada en el exilio en una pequeña isla estéril llamada Patmos, localizada en el mar Egeo al suroeste de la ciudad de Éfeso. Las autoridades romanas lo habían expulsado allí debido a su predicación fiel del evangelio, conforme nos dice Apocalipsis 1:9. Y mientras estaba en Patmos, Juan recibió las visiones de Apocalipsis que establecen la historia futura del mundo. Ya había pasado la persecución de Nerón y bajo Domiciano los cristianos también experimentaron una gran ola de persecuciones, pero la tormenta de las persecuciones estaban a punto de irrumpir en su furia total sobre las 7 iglesias de Asia Menor. Por lo tanto, Apocalipsis es un mensaje de advertencias de las cosas que deben suceder pronto. Amén. Un mensaje de advertencia dirigida a estas iglesias. A esas iglesias, Apocalipsis proveyó un mensaje de esperanza también. Dios está en control soberano de todos los acontecimientos de la historia humana. Y aunque frecuentemente el mal parece haber inundado todo y dominado todo, y la condenación definitiva de los hombres impíos, sin embargo, está cerca. Cristo vendrá en gloria para juzgar al mundo y establecer su gobierno eterno sobre la tierra. Significado del nombre de Apocalipsis. Ahí encontramos el significado de la palabra Apocalipsis. Otros dicen Apocalipsis. Significa revelación. Es la traducción de la palabra griega, amén, que se describe como descubrir o revelar. Es decir, quitar la cubierta de algo que está tapado. Amén, pues llama develar. Esta revelación, según leemos en Apocalipsis 1:1, es muy especial. Dice la revelación de Jesucristo. O sea, que Jesucristo la dio, que Jesucristo envió esta revelación. Por eso que se llama la revelación de Jesucristo. No es que está revelando a Jesucristo, sino que Jesucristo es el autor de esta revelación. Dice, al cual reveló, amén, fue Jesucristo que la reveló a su siervo Juan, enviándolo a través de su ángel. Propósito del Apocalipsis: juicio
y retribución sobre aquellos que no obedecieron el mensaje del evangelio y que el mensaje del evangelio. Ahí tenemos algunos textos bíblicos sobre estos juicios y retribución. Si utilizamos el método crítico para hacer un gran esbozo del libro Apocalipsis, podemos ver los siguientes criterios. Autor, Juan. Juan, el discípulo amado, Juan, el teólogo, que pasó sus últimos años en la ciudad de Éfeso. Ese es el autor de este evangelio. Se dice Juan, discípulo amado, porque hay otros Juanes. Amén. Para distinguirlo de cualquier otro autor, que tal vez cualquier otro escritor o cualquier personaje del Nuevo o del Antiguo Testamento. Este Juan, sin lugar a duda, ha sido reconocido desde muy temprano como el autor indiscutible del libro Apocalipsis, y en las discusiones sobre la autoría hay poco debate al respecto. En la fecha en que fue escrito, del año 96 al año 100, en ese tiempo oscila la fecha de escritura de este libro Apocalipsis. Lugar donde fue escrito, el contexto lo establece: la isla de Patmos, el mar Egeo, frente a la costa de Asia Menor. ¿A quiénes se escribió este libro? El contexto mismo establece a quiénes se escribió: a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Amén. Originalmente fue a ella, amén, pero hay un destinatario mucho más allá de esta iglesia, un destinatario universal que también consta en el contexto del libro. Y por lo tanto, dice a todos mis siervos, amén. O sea que habla de una universalidad de creyentes, porque Dios lógicamente no solamente era estas 7 iglesias las únicas que estaban en Patmos, que estaba en Asia Menor. Amén, ni eran las únicas que existían, y por lo tanto el contexto tiene que ser necesariamente mucho mayor. Género literario es el género apocalíptico. El libro de Apocalipsis se conecta con otros libros de la Biblia, y en especial con el libro de Daniel, con el cual, además de que comparte una misma literatura, que es la apocalíptica, tiene numerosos puntos de conexión. Entre ellos vamos a citar lo siguiente: la destrucción de los gobiernos gentiles mundiales y el establecimiento del reino eterno de Dios en la tierra. De acuerdo nos habla Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Este es el propósito final de todos estos acontecimientos narrados en este libro. Amén. Daniel también, amén, la visión del establecimiento del trono de Dios en Daniel 7. Es importante. La coronación de Cristo, que también aparece en Daniel capítulo 7. Y otro punto muy importante que también vemos es tocante al anticristo o al cuerno pequeño, que comienza a revelarse en Daniel capítulo 7, 8 y 11. Estos cumplimientos proféticos lo vamos a encontrar, por supuesto, en el libro de Apocalipsis. La profecía de las 70 semanas de Daniel, en Daniel 9:27, es el acontecimiento central del libro de Apocalipsis. En torno a esta profecía es que gira todo el contenido del Apocalipsis, y es importante tenerlo presente al momento de nosotros elegir una escuela de interpretación. La duración de la abominación desoladora, que habla Daniel 9:27, que ocurrirá a la mitad de la semana de Daniel, amén, que son de 1260 días. También es un punto de coincidencia con el libro Apocalipsis, que de forma reiterativamente nos habla de 1260 días o tiempos y medio tiempo, que es la mitad de la semana 70 de Daniel. Y también la descripción de las 4 bestias de Daniel 7 tiene una coincidencia asombrosa con la visión de la bestia de Apocalipsis capítulo 13, por lo cual hay un punto de coincidencia que son de enorme importancia entre Apocalipsis y el libro de Daniel. Aparte de Daniel, el libro Apocalipsis también tiene conexión con otros libros de la Biblia, entre ellos con Isaías capítulo 24-27, con Ezequiel en el capítulo 37 al 41, y con Zacarías capítulo 9 al 12, que nos habla del día de Jehová. El Nuevo Testamento tiene conexión también, en el Nuevo Testamento tiene conexión con Mateo capítulo 24 y 25, el discurso de Jesús en el monte de Getsemaní,
o el discurso escatológico de Cristo, con lo cual lógicamente también encontramos 1 Corintios 15 que habla de la resurrección de muertos, hay coincidencia con el libro de Apocalipsis. Por lo tanto, con sobrada razón se denomina el tema del Apocalipsis como la consumación de los tiempos, ya que en él se cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Con respecto al género apocalíptico, hay que tener presente lo siguiente. El género apocalíptico es una literatura distinta, altamente simbólica, que combina elementos de la profecía del Antiguo Testamento con visiones simbólicas, las cuales encontramos tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. La literatura apocalíptica surgió entre los judíos de la dispersión babilónica, y por eso encontramos el libro de Daniel, y posteriormente entre los cristianos del siglo I, que vivieron bajo la persecución de los emperadores romanos, tales como Nerón y Domiciano. Y se usó para comunicar un mensaje de esperanza, el triunfo final de Dios a quienes se hallaban en medio de una voraz persecución. Por lo tanto, para comprender el Apocalipsis adecuadamente, el lector debe reconocer que el Apocalipsis está escrito en un tipo de literatura judía altamente compleja que emplea imágenes simbólicas y requiere de un conocimiento de significados bíblicos de la misma. ¿Cuáles son las 4 características principales del género apocalíptico? Son los siguientes. 1. Esta literatura se escribió en un tiempo de exilio, como el libro de Daniel, y de grandes persecuciones, como el Apocalipsis, por lo cual el contexto es de gran importancia. 2. El mensaje se comunica a través de símbolos, visiones, que se une a elementos proféticos. En otras palabras, la literatura apocalíptica requiere el uso de símbolos para expresar su contenido. No significa que debe ser alegorizada, no. Se debe interpretar de forma literal, pero tenemos que tener como contexto el conocimiento de los significados de esos símbolos que el Apocalipsis utiliza para transmitir su mensaje. Tercero, se declara la presencia de Dios de una manera extraordinaria que revela o interpreta las visiones. Es una característica de la literatura apocalíptica. Y cuarto, el carácter del mensaje es eminentemente escatológico, es decir, que es un mensaje dirigido a los últimos tiempos, a la última generación. Propósito principal del libro. 1, como lo hemos expresado varias veces, comunicar esperanza a quienes se hallan en medio de persecución. El mensaje de esperanza es el triunfo final de Dios. 2, alertar y dar esperanza a los creyentes. Juan, el apóstol amado y testigo ocular de lo que hizo Jesús, afirma que el victorioso Señor con toda seguridad volverá para vindicar a los rectos y juzgar a los limpios de corazón, a los impíos. Apocalipsis también un libro de advertencia sobre las cosas que van a suceder y sobre el caminar de la iglesia, sobre el caminar de los creyentes, un mensaje que nos llama a reflexionar profundamente sobre el tipo de cristianismo que estamos viviendo y enderezar nuestros pasos. Por lo tanto, es un libro de gran importancia. ¿Qué relación tiene? Se dice que Juan es el autor del Apocalipsis, y siendo Juan el autor del Apocalipsis, sería bueno nosotros conocer cuál es la relación con este evangelio. A pesar de que el estilo y literatura es muy diferente al evangelio de Juan o cualquiera de sus cartas, Juan es reconocido como el autor indiscutible del libro de Apocalipsis. Y más allá del lenguaje, existe una gran similitud entre Apocalipsis y el evangelio de Juan. Por ejemplo, para citar algunas de ellas, los escritos de Juan son los únicos que llama a Jesús logos o el verbo, la palabra. En Juan 1.1, Juan 1.14, Primera de Juan 1.1, igualmente Apocalipsis 19.13, amén, llama a Cristo el verbo, la palabra. El Apocalipsis se designa a Jesús 28 veces con el nombre del Cordero. Con el resto del Nuevo Testamento, dicha designación ocurre solamente en el Evangelio de Juan. Amén. O sea que, igual que Juan, que llama a Jesús el Cordero, Apocalipsis menciona a Cristo como el Cordero de Dios 28 ocasiones. Los escritos de Juan son los únicos que también que hablan de Jesús como el novio o esposo de la iglesia. Y justamente
Este es el trato que encontramos en Apocalipsis 21:2, 21:9, 22:17, igual que está en Juan capítulo 3, verso 34. Nadie sino Juan hace constar que el costado de Jesús fue abierto con una lanza, y lo encontramos en Juan 19:34. Un hecho que se alude en Apocalipsis 1:7, lo que le traspasaron. Amén. Con el mismo verbo, el verbo diferente de que aparece en el Antiguo Testamento. O sea que es un hecho particular de Juan. La interpretación apocalíptica, sin embargo, requiere poner bastante atención. Primero, que el investigador implemente una exégesis correcta del libro. Exégesis es análisis del libro. Hay tres formas de interpretar la Biblia. El texto sagrado, hay tres formas. Se puede interpretar de forma literal, se puede interpretar de forma simbólica y de forma alegórica. Diferentes escuelas de interpretación de los rabinos entendían que la literal era para principiantes y que la alegórica era la final de los grandes maestros. Estos criterios, por supuesto, no podemos aplicarlo y tenemos que nosotros referirnos directamente al significado que es atribuido en el texto mismo, no a nuestra propia imaginación. Siendo la Biblia la palabra de Dios, ha de utilizarse el método más confiable de interpretación, y en tal caso es el gramático histórico. Gramático porque analiza el texto de acuerdo a la composición gramatical en que se haya escrito, el tipo de literatura, el tipo de lenguaje que se utiliza, se analiza los elementos simbólicos o alegóricos que tenga tal literatura, amén, el significado de cada una de sus partes, pero se dice también histórico porque se toma en cuenta el contexto histórico, la fecha en que fue escrita, quién es el autor, a quiénes fue dirigido, es un contexto histórico necesario, y cuáles circunstancias atravesaba el autor, cuáles circunstancias atravesaban los destinatarios que iban a recibir originalmente este mensaje. Es el contexto histórico que le da cuerpo y le da conocimiento al intérprete antes de analizar un texto. Por lo tanto, el método gramático histórico establece que todos los pasajes se han de interpretar en sentido literal, a menos que el texto indique lo contrario. Las principales escuelas de interpretación de Apocalipsis, que ha surgido bastante, son las siguientes. Primero tenemos la escuela crítica. La escuela crítica niega la interpretación del Apocalipsis, la inspiración del Apocalipsis, perdón, y lo considera como una composición meramente humana basada en las condiciones históricas en que vivía la iglesia del siglo I. Esa es una escuela moderna que ha surgido en los últimos tiempos y corresponde a teólogos de corte liberal. La escuela preterista considera, de pretérito significa el pasado, considera que todas las profecías del Apocalipsis se han cumplido ya en las luchas de los judíos y los primeros cristianos y en las conquistas de Grecia y de Roma. Prácticamente, Apocalipsis es un libro cumplido que habla de forma simbólica, alegórica, de las vivencias que sufrió el pueblo judío y que sufrió también los cristianos del siglo I, amén, bajo el yugo del Imperio Romano. La escuela histórica, sus profecías se están cumpliendo progresivamente, establece esta escuela, y sin embargo considera que en su mayor parte ya está cumplida en ciertos hechos históricos ocurridos en los días de los apóstoles. O sea que la histórica deja algunos cabos sueltos que deben ser interpretados, pero supuestamente ya Apocalipsis está cumplido. Lógicamente, no representan ni estas tres primeras escuelas, no representan nuestros criterios ni los criterios tampoco de las iglesias tradicionalistas o la iglesia fundamentalista. La escuela alegórica considera que el Apocalipsis representa un gran conflicto espiritual, la lucha entre el bien y el mal, entre Satanás y Cristo, etc. Estas cuatro escuelas no las vamos a tomar en consideración al momento de este estudio de Apocalipsis. La escuela tópica o cíclica considera que el Apocalipsis por lo general está compuesto por visiones paralelas o ciclo, y eso es cierto, y que cada uno de ellos abarca alguna fase de la historia de la iglesia
en la presente dispensación. Por ejemplo, Apocalipsis 1:3 habla de la iglesia morando en el mundo. Apocalipsis 4:7, ellos ven la iglesia sufriendo en persecuciones. Apocalipsis 8-11, la iglesia vengada y protegida. Apocalipsis 12-14, Cristo combate a los adversarios de la iglesia o a sus adversarios. Apocalipsis 15-16, la ira final sobre los impenitentes. Esta iglesia tópica, a pesar de que ve Apocalipsis en tópicos o ciclos, que realmente es así, sin embargo, cuando comienzan a interpretarlo, usan el método alegórico, amén, y pierden básicamente la sustancia del texto y se apartan de la interpretación correcta. Así que la escuela tópica o cíclica tampoco puede ser usada como una fuente de referencia para nosotros interpretar el libro Apocalipsis. La escuela idealista o simbólica pretenden contextualizar el Apocalipsis, es decir, aplicar sus profecías a la luz de algunas situaciones sociopolíticas contemporáneas, igual que se hace, por ejemplo, con las escrituras de Nostradamus, que comienzan a interpretar sus profecías aplicándolo a eventos sociopolíticos. Así cogen el Apocalipsis como si fuese una profecía cualquiera y comienzan a aplicarlo a eventos al azar. No hay un hilo, no hay una coherencia, simplemente toman un texto acá, otro allá y posiblemente se refiere a tal cosa. Por ejemplo, los idealistas simbólicas, los dos testigos que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 pueden ser Rusia y Estados Unidos, dicen algunos. O el caballo rojo es el comunismo, por ejemplo. El caballo negro, así por el estilo. O sea que esta escuela de interpretación es también muy alegórica, amén, y la alegorización o la espiritualización de las escrituras puede ser peligroso porque Apocalipsis está tratando de comunicarnos un mensaje que debe ser entendido, debe ser correctamente interpretado al momento de nosotros comenzar su estudio. Y la última escuela es la escuela futurista. Esta escuela, aplicando el método gramático histórico, llega a la conclusión de que el Apocalipsis en su mayor parte está por cumplirse y que solo se han cumplido sus 3 primeros capítulos. Amén. O sea, el periodo de la iglesia. Del capítulo 4 hasta el capítulo 22 aún espera su cumplimiento. Este método se guía a través del enfoque del dispensacionalismo o periodo de dispensaciones. También se sigue los criterios de premilenarismo. Cristo viene antes del milenio, y pretribulacionismo. La iglesia será arrebatada antes de que ocurra cualquier parte, amén, de la gran tribulación. Por lo tanto, vista la gran variedad de métodos existentes para interpretar este fabuloso libro, el estudiante de teología debe actuar con precaución al momento de elegir un método que permita extraer a cabalidad el significado de cada pasaje, de cada palabra de este importantísimo libro. Así que terminamos con esta pequeña primera introducción. Amén. Y espero, amén, poder continuar en breve acerca de la introducción del libro Apocalipsis y ver a cabalidad este libro tan importante y útil para todos nosotros. Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos vernos próximamente. Gracias a todos.